cuántos había herido allí, chillando, que te descomponía. Pero es que se familiariza uno con la muerte. Ve usted, a lo mejor un niño solo está herido, nadie se cuenta de nada, de tratar de curarlo, allí todo el mundo iba a correr a salvar tu vida. Y en ese jaleo se perdió una hermana mía. Que tendría unos 9 o 10 años. Y la pudimos encontrar al cabo del tiempo. Venía un bombardeo y lo descomponía todo, la carretera. Y luego empezaba a buscar un niño a pegar voces, a buscarlo por aquí, a buscarlo por allí. Y el niño no lo encontraba. ¿Y cuántos de esos niños se quedaron allí en aquellas carreteras buscando a sus familias y buscándolos a ellos? Sin saber si han muerto o no han muerto. Uno de esos niños que andaba solo por la carretera era Miguel. Tenía 10 años. Del internado donde estudiaba en Torremolinos lo evacuaron a Nerja. Allí la aviación bombardeó e incendió los autobuses que iban a trasladarlo junto a sus compañeros hasta Almería. Ardió la ropa nuestra, ardieron los autobuses, total, que entonces se formó la rebuina, diremos así, ¿no? El colegio ya nos perdimos allí unos de otros y nos pudimos rejuntar de los 80 que éramos del colegio, 10. Los demás se perdieron entre la gente y no nos vimos más. Y los 10 íbamos... Y ya tuvimos que ir a donde iban toda la gente, que era hacia Almería, pues allí cogimos los 10 niños andando, entre medio de tanta gente. Descalzos y hambrientos caminaron durante una semana. Me acuerdo como si fuese ayer, cáscara de plátano cequerona, de pisotear de la gente, comérmela yo, fíjate tú. Habas, había los habas, la gente se salía en los habares por ahí, o la caña de azúcar. Y es que no había otra cosa. Iba todo, conforme iba avanzando, la avalancha esa iba de gente, pues, todo, se iba terminando todo, no había nada en las tiendas, no había tienda ni nada, nada. Sin apenas nada que comer, el camino cada vez se hacía más duro. La carretera de Málaga a Almería, hoy la Nacional 340, es una autovía que discurre pegada a la línea de costa, encajonada por Sierra Nevada y jalonada ahora por chalés, urbanizaciones e invernaderos. Todavía quedan tramos de lo que fue la antigua vía, dibujada entre las montañas, los acantilados y el mar. Este fue el escenario de la masacre. Miles de civiles indefensos eran aquí un blanco fácil para los barcos de guerra. Esta es la carretera conocida. No, estamos en peores condiciones todavía. Aunque han pasado muchos años, el triste recuerdo de lo vivido en esta carretera les ha acompañado toda la vida. Queda grabado, fue mirando el horizonte, a los barcos siempre. Siempre con la mirada. Siempre mirando, allí viene. Esta maldita carretera tiene eso. Y se ponían ahí muy cerca, donde va esa línea, es muy cerca, y se ponían hasta con las ametralladoras disparando. Hombre, ahí se arrimaban a rebalar todo lo que podían. Toda la gente tenían que coger, irse detrás de las lomas, esas, para refugiarse. Pero no todo el mundo tenía esa agilidad. José era entonces un joven de 23 años, sargento del ejército republicano. Como la mayoría de los soldados, pudo avanzar campo a través. Yo, como tenía unos pies muy listos, me fui de la carretera. En el momento que llegaron los barcos, tuve la suerte que había una sierra así y había una cantera allí de haber sacado piedra para la carretera, y tuve la suerte que me podí meter allí, detrás, y los proyectiles pasaban por encima. Cuando ya vi yo que se retiraron, pues salí, pero yo no a la carretera, porque yo ya la carretera no la pisé durante el día. Cientos de personas fueron quedando en la cuneta a causa del hambre, el agotamiento, las enfermedades y los bombardeos. Pues yo veo una mujer anciana al lado de un arbusto que se llama tomate, no sé cuánto, es como un tomatillo, y la mujer había quedado atrás allí, había quedado una mujer muy mayor, y estaba cogiendo, había cogido un cacharro, y del hambre que tenía, y tenía la boca colorada, porque eso es muy fuerte, es una cosa que es un veneno.
Muchas ancianas abandonaban simplemente esta lucha. Se tendían a los lados de la carretera y esperaban la muerte. Las palabras de Norman Bethune son uno de los pocos documentos escritos que existen sobre este episodio de la Guerra Civil. Él y sus ayudantes intentaban llegar al frente de Málaga con una unidad móvil de transfusión sanguínea para ayudar a los heridos, cuando se encontraron con la dramática caravana. Vaciaron el furgón y comenzaron a trasladar a Almería a los que peor estaban. ¿Cómo podíamos elegir entre llevarnos a un niño muriéndose de disentería o entre una madre que nos contemplaba silenciosamente con los ojos hundidos, llevando contra su pecho a un niño nacido en la carretera hacía 2 días? No solo fue médico. Su cámara fotográfica nos ha dejado el único testimonio gráfico que existe de la carretera de la muerte. Y también algunas preguntas. El doctor Bethune nunca pudo entender cuál era el crimen que esta indefensa población había cometido para ser asesinados de este modo tan sangriento. Si vemos cómo fue la represión en Sevilla, por ejemplo, en Cádiz, la columna de la muerte que iba hacia Extremadura, la matanza de Badajoz, pues el episodio de Málaga es un episodio más de cómo la población militar iba contra una población a la que consideraban culpable del mantenimiento de la situación republicana durante tantos meses. Ni la prensa de los nacionales ni la republicana se hacen eco del auténtico horror que viven los refugiados. Los primeros recogen las operaciones militares, la victoriosa liberación de Málaga y muestran fotos de familias volviendo a la capital. El ABC republicano de Madrid habla de una evacuación organizada y da un dato significativo. La población de Almería, unos 50.000 habitantes, se ha multiplicado por 4. A ambos bandos parece que les interesa suavizar ante la opinión pública la gravedad de la tragedia. Periódicos extranjeros, sin embargo, como el New York Times, cifran en 150.000 las personas que huyeron hacia la costa almeriense. El hecho de Málaga lo ocultó la República porque no asistió a la gente de Málaga, que teníamos un frente extra de 200 y pico kilómetros, que a la República un buen día le convino dejar de lado. Y entonces abandonó a esa gente. Entonces, cuando después supo lo que había ocurrido, le avergonzaba. Y los otros les avergonzaba hacer lo que habían hecho, que es, no creo que exista precedente en la historia. Silenciados durante demasiado tiempo, estos hechos han vivido en la memoria de muchas familias malagueñas. Mi generación creció, yo soy un niño de los 50 y crecimos escuchando hablar de este problema, de este drama. No quedó mucha gente en Málaga, todos tenemos padres o familiares muy directos o familiares más o menos directos, pero todo el mundo muy cercano. Sí, mi familia también estuvo, mi familia, mis tíos, hay inclusive parte de la familia que desapareció, que no sabemos nada de ella. 2 meses y 20 días después del ataque a la población civil en Málaga, la aviación alemana destruye la localidad vizcaína de Guernica. Murieron 1.500 personas. Este hecho enseguida dio la vuelta al mundo como símbolo de la barbarie fascista. En la carretera Málaga-Almería, algunos historiadores, basándose en los testimonios recogidos, estiman entre 3.000 y 5.000 los muertos, pero estas víctimas no figuran en ningún registro. Unos murieron en el camino, a otros les alcanzaron las fuerzas motorizadas italianas antes de llegar a Motril. Allí las tropas nacionales habían cortado el paso hacia Almería. Y el camino para atrás fue, si para adelante fue duro, para atrás no hubo bombardeo, pero había un hambre y un cansancio horroroso. Y luego que se pensaba, bueno, ¿y qué iría a hacer de mí, de mi familia? Con lo que comentaban la gente que iban a los huidos de los pueblos, que si la falange que mataban a la gente, que si no se les jugaba, bueno, se contaba y no se equivocaban, era verdad. De vuelta a Málaga, algunos fueron fusilados. Otros sufrieron la represión o la cárcel. Los que llegaron a Almería, como Miguel, habían caminado durante una semana. Descalzo, en fin, hambriento. Me acuerdo todavía
la comida que nos dieron en Almería, patata con carne. Íbamos, ya ves, y no habíamos hecho nada más que llegar a Almería después de tantos días andando y eso. En Almería nos ocurrió un fuerte bombardeo y así que fue una masacre en toda la carretera esa. Desde Almería el éxodo continuó, para muchos hasta el exilio. Miguel, junto a otros niños, fue trasladado a Barcelona. Al terminar la guerra, como miles de refugiados, caminó hasta la frontera francesa. Nos llevaron en trenes a diferentes campos de concentración en Francia. Yo estuve en uno, en la Charente, en Angoulême, 3 meses, entre medio de cientos de miles de personas y centenares de miles de personas allí, hasta que una familia francesa preguntó por un niño que no tuviese familia ninguno y yo, pues me sacaron de allí. 3 años estuvo viviendo en Francia con esa familia hasta que pudo volver a reunirse con su madre y sus hermanos en Torremolinos. Hay quien nunca volvió, hay quien murió sin poder contar su historia. Creo que el homenaje que debemos rendir a esa gente es un homenaje que debería ser de todos, sin exclusiones y sin decir, bueno, fueron tus muertos o fueron los muertos que tú causaste, sino son nuestros muertos, nuestros antepasados que quedaron ahí. Las voces de muchos de ellos, grabadas en los años 80 por Luis Melero, se encarnan hoy en personajes de una novela. En la vida real, más de un centenar de supervivientes de la trágica huida hacia Almería se reunieron en un homenaje de la Diputación Provincial y la Asociación Foro por la Memoria. Miguel, José, Natalia, Maruja, Cristóbal se emocionaron compartiendo sus vivencias. Cientos de historias que por culpa de una guerra confluyeron en una trágica carretera. No se puede olvidar, se debe perdonar y se puede perdonar, pero olvidar nada, eso no se puede olvidar. No se debe olvidar la historia. En Torre del Mar, uno de los municipios que atravesaba la antigua carretera Málaga-Almería, se ha inaugurado el Parque de la Memoria. Allí una sencilla placa. Málaga, 1937, nunca más. Una frase para el recuerdo y otra para la esperanza 68 años después. 68 años después, José y Miguel han vuelto por primera vez a esta carretera. Recuerdo que en el horizonte veíamos, como se ve allí en la lejanía, ¿no?, un cabo, iremos así, ¿no?, que sobresalía en el mar, y ya decía todo el mundo, ya después de aquello está Almería. Pasábamos aquello y otra vez otro igual, y otra igual, y así nos tiramos una semana. Me parece increíble que esté uno viendo ahora el mismo sitio por donde pasó uno. Que esté reviviendo esa vida que hace 60 y tantos años. Efectivamente, esto es... Por aquí. Recuerdo yo y... Ahora me di cuenta de esta carretera, claro, yo la maldició 40.000 veces. ¿Quién me iba a decir a mí que... ¿Quién me iba a mí decir a los 67 años? Que a los 90 años iba yo a venir por aquí? Es admirable cómo personas que han sufrido tanto en la vida pueden conservar ese aspecto tan saludable y esa cordura. Terminamos por hoy. La próxima semana también se cumplen 30 años de la proclamación del rey. Por ese motivo les ofreceremos en nuestro programa un reportaje sobre la relación que durante este tiempo ha mantenido el monarca con Andalucía. Hasta entonces, muy buenas noches.